Salut mon pote, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Pas mal. Dis-moi donc, ton frère est-il professeur de langue? Non, il n'est pas professeur de langue. Il est comptable. Oh, c'est bien. Où est-ce qu'il travaille? Il travaille dans une compagnie française. Oh, c'est vraiment bien. ¿Y tú? ¿Puedes contestar una pregunta sobre las ocupaciones en francés en negativo? Si no puedes, quédate en sintonía porque a continuación aprenderás a hacerlo. Alors, on commence. Queridos estudiantes, bienvenue encore une fois à la clase de français. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy para continuar con nuestra clase de francés. Pero antes, vamos a revisar un poco la lección que hemos estudiado en la clase anterior. En la clase anterior, aprendimos sobre las profesiones en francés. ¿Cuáles son las preguntas que se pueden hacer para saber la profesión de una persona? Repasemos juntos. Pour demander la profession à quelqu'un, on utilise les questions suivantes. Para preguntar a alguien su profesión, usamos las siguientes preguntas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? ¿A qué te dedicas? Quel est ton travail? Quel est ton travail? ¿En qué trabajas? Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? ¿Cuál es tu profesión? Tu travailles? Tu travailles? ¿Trabajas? Prenons un exemple. Hey, bonjour. Bonjour, Quelle est ta profession? je suis photographe. Recuerda que pour parler de tes activités professionnelles, tu peux dire je suis ingénieur, professeur, avocat, coiffeur, étudiant. O puedes decir je travaille dans une boutique de chaussures, dans une banque, etc. Repasemos las profesiones que estudiamos en la clase pasada. Photographe, fotógrafo. Architecte, arquitecto. Médecin, médico. Journaliste, periodista. Infirmier, enfermero. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente el repaso de la clase pasada. Para entrar a nuestra clase de hoy, escuchamos de nuevo el diálogo con que empecemos la clase. Hey, salut mon pote, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Pas mal. Dis-moi donc, ton frère est-il professeur de langue? Non, il n'est pas professeur de langue. Il est comptable. Oh, c'est bien. Où est-ce qu'il travaille? Il travaille dans une compagnie française. Oh, c'est vraiment bien. Para entender mejor, escuchamos el diálogo en español. Hey, amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Nada mal. Dime, ¿tu hermano es profesor de idiomas? No, él no es profesor de idiomas. Él es contable. ¡Qué bien! ¿Dónde trabaja él? Él trabaja en una compañía francesa. ¡Oh, qué bien! Como lo habíamos dicho al principio de la clase, hoy aprenderemos cómo negar en francés usando las profesiones. En el diálogo hay dos frases muy importantes. Vamos a verlas juntos. La primera frase es la pregunta que hice. Dis-moi donc, ton frère est-il professeur de langue? Dime, ¿tu hermano es profesor de idiomas? Dis-moi donc, ton frère est-il professeur de langue? Dime, ¿tu hermano es profesor de idiomas? Y la respuesta fue, non, il n'est pas professeur, il est comptable. Non,
no es profesor, es contador. Non, il n'est pas professeur, il est comptable. Non, no es profesor, es contador. ¿Notaste qué fácil es negar en francés? La negación en francés se forma con las particulares ne, verbo, pas, que es no. La partícula ne va delante del verbo y la partícula pas luego del verbo. Te repito, la negación en francés se forma con las partículas ne, verbo pas, que es no. La partícula ne va delante del verbo y la partícula pas luego del verbo. La negación avec le verbe être. Para formar la negación con el verbo être, utilizamos esta fórmula. Ne plus être en presente plus pas. Para formar la negación con el verbo être, utilizamos esta fórmula. Ne más être en presente más pas al final. Por ejemplo, je suis. La negación, je ne suis pas. Yo soy, yo no soy. Tu y es. Tu n'es pas. Tú eres, tú no eres. Il est. En la negación, il n'est pas. Él es, él no es. Vamos a conjugar un poco para aprender mejor. ¿Cómo tú dirías en francés, yo no soy abogado? Sería, je ne suis pas avocat. Repite, je ne suis pas avocat. Très bien. ¿Cómo tú dirías en francés, él no es fotógrafo? Sería, il n'est pas photographe. Repite después de mí. Il n'est pas photographe. Excellent. ¿Cómo dirías en francés, no soy periodista? Sería, je ne suis pas journaliste. Repite después de mí. Je ne suis pas journaliste. De esta manera podemos apreciar la negación en las siguientes oraciones. Número 1. Il est avocat. Él es abogado. La negación. Il n'est pas avocat. Él no es abogado. Il est ingénieur. Él es ingeniero. ¿Y la negación? Il n'est pas ingénieur. Él no es ingeniero. ¿Y cómo podemos preguntar sobre la profesión usando la tercera persona singular? Te lo voy a mostrar. Ahí vamos. Quelle est sa profession? Quelle est sa profession? ¿Cuál es su profesión? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? ¿A qué él se dedica? Quel est son travail? Quel est son travail? ¿Cuál es su trabajo? Repite después de mí. Quelle est sa profession? Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Excellent. Quel est son travail? Très bien. Hagamos un ejercicio para entender mejor. ¿Cómo dirías en francés? ¿Cuál es tu profesión? En francés sería, quelle est ta profession? Je répète, quelle est ta profession? Très bien.
¿Cómo dirías en francés? ¿Dónde trabajas? En francés sería Où est-ce que tu travailles? Je répète. Où est-ce que tu travailles? Ahora, ¿cómo dirías en francés? ¿A qué él se dedica? En francés sería Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je répète. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Para contestar se puede decir por ejemplo, il est avocat, il est architecte. Te repito, para contestar se puede decir o utilizar il est más la profesión. Por ejemplo, il est avocat, il est architecte, entre negativo sería il n'est pas ingénieur, il n'est pas avocat, il n'est pas architecte. Es tiempo de aprender otras profesiones. Escucha 5 nuevas ocupaciones en francés para luego hacer una actividad con ellas. Ahí vamos. Número 1. Serveur, mesero. Cuisinier, cocinero. Psicólogo, psicólogo. Boulanger, panadero. Caissier, caero. Repite después de mí. Serveur, cuisinier, psychologue, boulanger, caissier. Veamos cómo se escribe cada profesión. Serveur se escribe S-E-R-V-E-U-R. Cuisinier se escribe C-U-I-S-I-N-I-E-R. Psicólogo se escribe P-S-J-C-O-L-O-G-U-E. Boulanger se escribe B-O-U-L-A-N-G-E-R. Caissier se escribe C-A-I-S-S-I-E-R. Ahora les propongo una nueva actividad. La actividad consiste en responder algunas preguntas sobre Serge Leny. Escucha primero la siguiente descripción. Je m'appelle Serge Leny La Jeunesse. J'ai 15 ans. J'habite à Santo Domingo depuis longtemps. Mon père est serveur dans un restaurant et ma mère est psychologue dans une école primaire. À la maison, on parle français et espagnol. Mes frères et moi, nous aimons beaucoup ce pays. Nous allons à l'école pour apprendre l'espagnol afin de communiquer mieux aux gens. Antes de contestar las preguntas sobre la presentación de Serge Leny, vamos a traducirla en español. Mi nombre es Serge Leny La Jeunesse. Tengo 15 años. Vivo en Santo Domingo desde hace mucho tiempo. Mi padre es mesero en un restaurante y mi madre es psicóloga en una escuela primaria. En casa hablamos francés y español.
Mis hermanos y yo amamos mucho este país. Vamos a la escuela para aprender español, para comunicarnos mejor con la gente. Luego de escuchar la presentación, te diré algunas oraciones y tendrás que mencionar si es vrai ou faux, verdadero o falso. Número 1. Serge Lenny la Jeunesse a 12 ans. Serge Lenny la Jeunesse tiene 12 años. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es faux. Serge Lenny n'a pas 12 ans. Repite. Serge Lenny n'a pas 12 ans. Très bien. Sergio no tiene 12 años. Número 2. Son père est professeur de mathématiques. Su padre es profesor de matemática. La respuesta es faux. Son père n'est pas professeur de mathématiques. Repite después de mí. Son père n'est pas professeur de mathématiques. Su padre no es profesor de matemáticas. 3. Sa mère est informaticienne. Su madre es informática. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es faux. Sa mère n'est pas informaticienne. Repite después de mí. Sa mère n'est pas informaticienne. Su madre no es informática. Espero que hayan entendido perfectamente esta actividad. Para seguir aprendiendo, hagamos otra actividad más. Je suis caissier. ¿Cómo cambiarías esta frase en negativa? En negativa sería je ne suis pas caissier. Je ne suis pas caissier. Très bien. 2. Il est psychologue. Il est psychologue. ¿Cómo cambiarías esta frase en negativa? En negativa sería il n'est pas psychologue. Il n'est pas psychologue. Excellent. 3. Ma mère est cuisinière. ¿Cómo cambiarías esta frase en negativa? En negativa sería ma mère n'est pas cuisinière. Ma mère n'est pas cuisinière. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos a usar la forma negativa del verbo être con la tercera persona del singular. Il, elle. Repasamos cómo formar la negación del verbo en francés. La negación en francés se forma con las partículas ne, verbo, pas, no. En español, la partícula ne va delante del verbo y la partícula pas luego del verbo. También aprendimos que para formar la negación con el verbo être utilizamos esta fórmula. Ne plus être en presente plus pas. Es decir, ne más el verbo être en presente indicativo más pas al final. Por ejemplo, je suis. La negación, je ne suis pas. Tu es. La negación, tu n'es pas. Il est. Y la negación, il n'est pas. Tomamos algunos ejemplos. Il est avocat. Il n'est pas avocat. Il est ingénieur. Il n'est pas ingénieur. Elle est professeur. Elle n'est pas professeur. Repasamos un poco las nuevas profesiones que estudiamos el día de hoy. Serveur, cuisinier, psychologue, boulanger, caissier.
Repite después de mí. Serveur. Cuisinier. Psychologue. Boulanger. Caissier. Queridos y queridas estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente la clase de hoy. También espero que estén en sintonía en la próxima clase para seguir aprendiendo el idioma francés. Para mí, ha sido un honor compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, hablando de las profesiones con amigos y familiares. Recuerden que la salud es lo primero. Por eso que aprendemos en casa preservando la salud. Y te digo, nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en haberse levantado después de cada caída. Con esta frase se despide tu profesor de francés, et chanson la jeunesse. À la prochaine.